tienen mucho trabajo y mucha elaboración. ¿Por qué? Porque un marco teórico te va a obligar a que te pongas a buscar y a buscar información que puedas sustentar tu estudio, pero esa información únicamente la vas a conseguir de fuentes documentales, llámese libros, llámese artículos de investigación, revistas, tesis, y pues todo ese proceso de búsqueda es extenuante si se deja para lo último. De manera que conforme vas juntando referencias o artículos de investigación, lo ideal sería ir guardando la información que tú consideras que podría ir dentro de tu marco teórico. Ya después les voy a explicar cómo hacer todo este proceso, pero el marco teórico es una pesadilla para muchos porque la extensión por lo regular suele ser de mayor amplitud dentro de un trabajo de investigación. ¿Pero qué es? Mira, el marco teórico en la investigación documental o en la revisión de la literatura, pues básicamente es mencionar todos los teóricos, todas las teorías alternas que han surgido del tema, todo lo que se considera que tiene una relación con el tema que estás investigando. Si vas a investigar, por ejemplo, de la desnutrición infantil, pues obviamente el marco teórico contendría, en investigación documental, contendría todo lo que es la desnutrición infantil, todos los estudios que se han hecho a través de la desnutrición infantil, algunos resultados que se han llevado a la práctica, asociaciones que trabajan con la desnutrición infantil, o sea, todo esto iría conjuntado en el marco teórico de la documental. Sin embargo, el marco teórico de la investigación educativa 1 es diferente, porque aquí lo que vas a hacer con el marco teórico es buscar información que pueda fundamentar no solamente la investigación, sino el instrumento que estás utilizando. Y cuando hablo de instrumento, estoy haciendo referencia a una encuesta, a una escala psicométrica, a una escala Likert, a una entrevista semiestructurada, a toda esa gama de instrumentos que existen para medir un tema de investigación, que de acuerdo a esto puede ser útil para mí. De hecho, ahorita les voy a dar unos tips de cómo buscar este tipo de instrumentos. Bien, entonces el marco teórico para eso me va a servir. Se divide en variables. Fíjate, si yo fuera a hablar de la desnutrición infantil, sigo tomando ese tema. La desnutrición infantil pues tiene diferentes variables o razones, tanto dependientes como independientes. Voy dividiendo mi marco teórico. Capítulo 2, la desnutrición infantil. Marco teórico, la desnutrición infantil. 2.1, la desnutrición. Y explico a grandes rasgos qué es la desnutrición. 2.2, la infancia. Y explico a grandes rasgos qué es la infancia. Fíjate cómo ya voy tomando las variables. Capítulo 2.3, principales problemas alimenticios en la infancia. Y voy desglosando toda esta parte. Capítulo 2.4, principales causas o motivos de la desnutrición en la infancia. Voy desglosando. Para llegar al final, que sería el 2.5, que ya sería la desnutrición infantil en México. ¿De acuerdo? A raíz de toda esta serie de separaciones, voy fragmentando el tema en variables y le voy dando esa explicación a cada elemento convergente que considero que está impactando directamente a la situación, de la cual depende y que puede fungir tanto como variable dependiente como variable independiente. Profe, ¿y cuántas variables son recomendables usar? Para un buen marco teórico, lo recomendable es desglosar tu tema en unas 5 a 7 variables aproximadamente. Obviamente, cada variable pues tiene que tener un sustento teórico, desde opiniones de otros autores, algún trabajo previo que se haya hecho, hasta explicaciones de causa y efecto que esté teniendo la variable como tal, ¿no? Si, por ejemplo, tu variable 1 es la desnutrición, pues hay muchísima información que te va a explicar qué es la desnutrición, cómo afecta la desnutrición, entre otras situaciones. Maestro, y por ejemplo, no sé, supongamos, a lo mejor me estoy adelantando, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo escogí un tema de lo que está pasando ahorita en contingencia por el COVID y la relación que tiene para la continuidad de la educación. Ajá. Porque ya veo que pues literal no vamos a regresar a los salones, o sea, a las clases presenciales hasta septiembre. Entonces, el tema fue ese que yo escogí. En sí, mis variables podría ser toda información acerca del COVID,
de cierta forma. Por ejemplo, es que no sé si decirlo, porque sí, literal, mi tema es el uso de las herramientas web 2.0 para la continuidad de la educación en contingencia por COVID-19. O sea, sí, literal. Entonces, tendría que dividir las variables una por una. Por ejemplo, sería COVID, la cuestión de las herramientas web 2.0, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo podrías dividir como variable 1 el COVID porque ya estarías destapando tu tema. Lo primero que harías, ¿qué sería? 2.1, bueno, mi consejo sería 2.1, la educación hoy en día. 2.2, la educación virtual. 2.3, la educación en tiempos de epidemias. 2.4, la educación virtual en el siglo XXI. 2.5, el coronavirus y su impacto en el mundo. 2.6, la relación entre la educación virtual y el coronavirus. Y ya haces todo ese juego. Destapar el tema con la variable número 1 es dejar de Tiene leer. sentido. Así es, dejar de leer. Profe, perdón, no sé si ya terminó Dianelli. Ahora, Ok. En esa cuestión, entonces, entiendo que es como desglosar de alguna manera el tema que vamos a tratar, ¿no? Ir de poco en poco, por ejemplo, como que ir conceptualizando, por ejemplo, las partes de nuestro tema hasta llegar al punto que queremos, en el que nos queremos enfocar. Así es, hasta llegar al punto de establecer la relación entre variables. Ajá. Ojo, no siempre, Lupita, tiene que estar la variable que estás tratando dentro del nombre del tema. Es como le comentaba a Dianelli. Puede ser que la variable no esté en el nombre, pero sí tenga una relación directa con el tema como tal. Entonces se va a Es todo lo que se mencionar. relacione, ¿no? Hasta Así llegar es. al punto. Así Ok, es, así perfecto. es. Sí, Gracias. de nada. Realmente entiendo que la conceptualización de marco teórico que traen, pues es muy documental. Está muy basada en únicamente la recabación de fuentes. Sin embargo, en investigación educativa, como vamos a tener un instrumento y como vamos a generar un resultado, pues sí es necesario hacer este desglose. Inclusive para elaborar una tesis o al momento de hacer tu tesis, ese desglose es 100% necesario, muy necesario. Bien. Em, Normalmente, escuchar marco teórico, repito, es signo de pesadilla para muchos porque lo dejan al final. Y ese es uno de los principales errores que tenemos en investigación, chicos. Dejar al final un marco teórico es ponerte la soga al cuello. ¿Por qué? Porque vas buscando referencias de lo loco, vas metiendo por allá, vas cortando y pegando, y al final entregas algo sin sentido. Entonces, Y que de hecho, perdón, profe, pero resulta igual, suena irrelevante eso, o sea, suena como que no tendría sentido alguno porque se supone que la base, por así decir, o yo así lo entiendo, de tu investigación es el marco teórico. Porque si claro, no, o sea, ¿cómo tú sigues, o sigues el proceso de investigación si no tienes una referencia que te lleve o que te esté guiando hacia dónde tienes que ir? efectivamente, No sé Lupita. si... Haz de cuenta que vas a construir una casa y lo primero que vas a poner es el cimiento, ¿no? El marco teórico es tu cimiento. ¿Por qué? Porque de allá se va a ir subiendo la casa. Así es, así es. Pero bueno, es uno de los principales errores. Se los comento porque de repente hay gente que hace el capítulo 1, hace la metodología, genera su resultado y no tiene marco teórico. Y al final se pone a meter cosas de lo que va tomando y pues allá se va para abajo todo lo que es el proyecto de investigación. Vuelvo a lo mismo, a veces le tenemos miedo a lo extenso, pero un marco teórico que vas haciendo en tiempo y forma, vas tomando ideas principales, las vas pegando, después les vas dando estructura y paráfrasis y al final lo terminas. Mira, se hace tranquilamente, tranquilamente, sin necesidad de apresurarte ni de estar estresado hasta el final. También se los comento porque, bueno, esta materia, las veces que la he dado, la verdad, no les quiero asustar, yo sé que con ustedes no va a pasar, pero los índices de reprobación son tremendos, déjame decirte. Es una de esas materias donde de repente las mencionas en la República a las generaciones anteriores y ahí ves cómo empiezan a sudar en el frío y el miedo y toda esta parte porque pues casi nadie la había pasado en una generación que te lo comenta, ¿no? Creo que 40 o Lo peor es 50 que de lo 100. disfruta. Poquito, poquito, poquito. gracias por la amenaza.
Sin problemas. Es motivación a la inversa. O sea, yo te digo que la puedes reprobar y te motivas, claro. Claro, Ay, como maestro. seres humanos, Maestro, es una Buenísima motivación. como seres humanos, somos como los perritos de Pavlov. Nos das un condicionamiento y empezamos a salivar para trabajar. Maestro, en esta generación no funciona la psicología inversa. Así que Ya me di cuenta. ni la aplique. Ya me di cuenta, ¿no? Pero bueno, se los comento porque la verdad me dio mucha pena reprobar a todos esos muchachos y tener que abrir 3 salones para extraordinario, pero pues era por su bien, ¿no? Era por su bien al final de cuentas. Pero ahorita no puede, ¿por qué no nos debe de reprobar? De hecho, ya hice un salón virtual para que presenten su extraordinario. Mientras más cara de desesperación pongas en el examen, más puntos te voy dando, pero sí. O sea, ya decidió. Maestro, sí abrió un salón para extraordinarios. ¿Por qué no abren una oficina virtual para que nos empecemos a dar de baja? Estaría padre, ¿verdad? Estaría padre. Sí lo he pensado. Tranquilos, no empiecen a llorar todavía. Ya empiecen a escoger mejor su meme para la graduación en un año. Empiecen a poner las mejores caras para los stickers. Bien. Se está riendo hasta mi mamá de lo que dice el maestro, caos. Pues es que se trata de esto, ¿no? Si vas a tener una clase donde vas a ver que sufren tus alumnos, pues diviértete, claro. No. Ay, maestro, qué malo es. Las Pero clases- aquí, Ya aquí la mañana me parte, voy a... Mañana hablo y me doy de baja, maestro. pero aquí la parte de la diversión solo se la lleva el maestro, Sí, no el así, resto del grupo. no vamos a Definitivamente, llegar sí. a- O sea, Es la parte de la diversión, nosotros la frustración. Es día del maestro, así que ni modos. Es como que su sufrimiento, mi regalo. Ya está. Ay, sí. ¿Qué tan Muy bien, chiquitos. Continuamos con toda esa parte entonces. Bien, les comento que algo que me llama mucho la atención de un marco teórico, al menos dentro de esta experiencia que he tenido en la investigación, es la forma de escribir. Mucha gente cree que el marco teórico es copiar y pegar citas a lo loco, y no, te recuerdo, el marco teórico lleva un nexo, lleva un hilo. Entonces, ese hilo, ¿quién se lo va a dar tú? Si voy a tomar una cita textual o una cita de paráfrasis y voy a mencionar al autor que lo dijo y todo lo que dijo, posteriormente a esto, yo debo de hacer un pequeño análisis de lo que entendí debajo de cada cita. ¿Por qué? Porque le vas dando relación a lo que estás pegando o a lo que estás escribiendo que otras personas ya dijeron. Y al mismo tiempo le das un sentido para ti. ¿De acuerdo? El tomar únicamente el tomar únicamente lo que otros dijeron e ir pegándolo como tal, únicamente lleva a la persona a ver que la situación está así, pero no hay ninguna aportación del mismo investigador. Entonces, esos son detalles que hay que ir afinando en la práctica. Te recomiendo que debajo de cada cita trates de explicar un poco de lo que se va entendiendo y vincularlo con la siguiente cita. Ese juego de nexos que haces lleva a que el lector tenga un seguimiento y vaya leyendo y entendiendo, leyendo y entendiendo. Lejos de que solo sea cita, 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 que hasta para el mismo lector llegue a ser cansado. Yo creo que si has leído en su momento un marco teórico solamente de citas, sabrás que es cansado. Y es cansado porque es solamente tal 2018 dijo esto, de repente tal 2020 dijo esto. Ajá, ¿dónde está tu aportación como investigador? ¿Dónde está lo que vas comprendiendo? Si yo quisiera conocer todo lo que dicen los demás y recopilarlo, pues no te leería, únicamente me pongo en internet a buscarlo. Muy bien. Les explico un poquito de qué es el marco referencial, aunque realmente no lo vamos a utilizar en este momento, lo vamos a utilizar para investigación educativa 2, puesto que el marco referencial es más cualitativo y es más explicativo en su momento. ¿Qué es un marco referencial? Un marco referencial es un planteamiento del problema gigante, a mi gusto. Es contarte cómo está la situación, es adentrarte más dentro del tema a raíz de todo lo que va sucediendo en el mundo, de todo lo que ha ido sucediendo alrededor del problema como tal, para entonces bajar directamente a la situación. Pero se referencia, es decir, se va dando desde la perspectiva de otros autores. Si yo quisiera explicar, voy al mismo ejemplo de la desnutrición infantil, mi marco referencial sería lo que dice la OMS, lo que dice el IMSS, lo que dice el ISSSTE,
Todas esas opiniones harían referencia a cómo el problema se va dando, para que entonces entienda o comprenda qué es la desnutrición infantil en Yucatán, a raíz de todas las opiniones o referencias que otros autores o instituciones me han dado. Cuando vas a buscar una película que quieres ver en el cine y no sabes si está buena, por lo regular te vas a internet y vas a buscar críticas. Las críticas son referencias. ¿Por qué? Puesto que tienen una vinculación directa con, en este caso, la película, y son perspectivas externas de la situación interna, que en este caso es voy o no voy a ver esa película. Profe, una pregunta. ¿Claro? Cuando decía lo de la... Creo que se cortó. en el estado de Yucatán, ¿escucha? Ajá. Sí. Que cuando hacemos la investigación o escogemos el tema, tengo entendido, nos enseñaron a que debemos de contextualizarlo, Así es es. decir, elegir o especificar hasta cierto punto, inclusive la muestra a la que vamos a Así es. abarcar. La cosa está en que cuando yo hago mis variables, lo manejo de forma general. Por ejemplo, cuando estaba hablando de la desnutrición, si lo enfoqué, por ejemplo, en el pueblo, o en alguna comisaría, ¿no? Muy, muy humilde, vamos a decir así. Yo voy a contextualizar la desnutrición en México, en mis variables, y después, conforme la marcha de la investigación se centra a la comisaría que elegí, o desde las variables tengo que centrarlo. Mira, llegarías hasta México o hasta Yucatán si no hay información de la comisaría. Es muy difícil encontrar información específica de los municipios o comisarías porque nos tendríamos que ir al apartado de las tesis que muy difícilmente se encuentran en el área antropológica, puesto que son los que se especializan en hacer ese tipo de investigaciones en municipios, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer en tu marco teórico? En tu marco teórico, por lo regular, lo más abajo que vas a llegar es al Estado. Va a ser muy complicado llegar a explicar la situación. Se me viene a la mente, ¿no? Vamos a explicar la situación de la escuela Aristeo que está en Teco. Y me pongo a buscar teoría que explique esta parte y no hay, porque estoy siendo demasiado específico. En la metodología y en la selección de tu muestra, sí vas a comentar todo esto, pero en tu marco teórico vas a llegar hasta donde haya información. Si ya no hay información del municipio, si ya nada más me quedé hasta el estado llega mi delimitación. Ahora, si hubiese información que te digo es muy extraño, muy raro, es algo que realmente no sucede en el 99% de los casos del municipio como tal, pues podría seguir bajando ese marco teórico. Pero lo ideal sería dejarlo en algo estatal. ¿Por qué? Porque casi todos los estados pues han investigado los problemas que van sufriendo sus niños. ¿No sé si quedó claro? Sí, maestro, gracias. De nada. Maestro, Claro. tengo una duda, por ejemplo, quiere decir, bueno, si entendí bien, del tema, cualquier tema que yo elija, siempre tengo, como dice Charito, elegir mis variables, pero siempre tengo que ir como de lo más grande a lo más pequeño hasta llegar a donde quiero. Así es. Siempre las tengo que considerar, o sea, por ejemplo, si investigo, por ejemplo, en contexto, no sé, nacional, pero no hay mucho, de ahí me voy bajando al estatal y con lo que haya de información, lo más, o sea, específico o viable es lo que voy a utilizar, ¿no? Que de hecho, Janine, el concepto de investigación hace referencia a esa búsqueda que tú vas a hacer lo más exhaustiva posible para obtener la máxima información que se acerque lo más que pueda a, en este caso, el Estado. Si no hubiera información del Estado, pero hay información nacional, podemos seguir trabajando con eso y ya lo voy contextualizando después. Pero se trata de llegar lo más extremo que puedas. Investigar, el término correcto es escudriñar lo más específicamente posible, hasta llegar a la situación. ¿De acuerdo? Es está bien, el maestro. apartado, Gracias. ¿no? Por nada, mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Sí, maestro, solo que no es referente a eso. Este proyecto que vamos a manejar en el cuatrimestre es un proyecto, por ejemplo, no sé, o sea, que solo nos va a servir para esta vez y no sé, para el investigación educativa 2, o en algún momento se va a convertir en nuestra tesis o algo así. Ok, hay muchas dudas al respecto. Aquí la metodología de cada maestro es el que al final de cuentas pesa, ¿no? La forma en cómo cada maestro tiene esa visión. A mi gusto,
El anteproyecto de tesis que me vas a entregar en investigación educativa 2, que ya va a tener el parteaguas cualitativo, debe de estar a un 70% de acercamiento a lo que es una tesis como tal. Entonces, si en su momento tú quisieras presentar ese proyecto como tesis, no lo puedes presentar tal cual como me lo estás entregando, porque le van a hacer falta algunos elementos o alguna extensión. Pero de lo que estás entregando al 100% de una tesis, solo tienes un 30%. Ese 30%, ya sea que busques asesoría externa o que lo quieras seguir trabajando y pues que generes una forma de trabajo con algún asesor sinodal, nada más sería afinar lo que ya tienes para entregarlo como tesis. Sin embargo, la finalidad de la materia, según el plan de estudios, pues es únicamente elaborar el proyecto de investigación. Yo lo quise orientar a un anteproyecto de tesis porque, número uno, lo considero más usual para ustedes, más práctico y al mismo tiempo más útil, puesto que si quieres hacer una tesis, el paso que tienes que dar, pues es mucho menos dar 3 pasos a dar 10. Y si ya tienes 7 dados, pues únicamente 3 para afinar y adelante, ya lo puedes tener como tesis. La realidad es que eso espero. Espero que lo que están haciendo, chicos, realmente les pueda servir en algún futuro para titularse y que únicamente lo afinen y adelante. Ok, maestro, muchas gracias. No, por nada. Muy bien. Ya vamos a terminar entonces con lo que es la revisión de la literatura. Y en esta parte me gustaría hacer una referencia muy clara de qué es la revisión de la literatura. Mira, cada vez que una persona va a escribir algo, por lo regular se encarga de darse ideas de qué es lo que va a escribir. Entonces, esas ideas las tratas de tomar de otros escritos, de otras investigaciones, de otros lados. La mayor parte de los autores modernos que escriben desde poesía, cuentos, novelas, toman autores contemporáneos para poder escribir. Para que tú puedas conocer lo que otros autores piensan, haces una revisión de la literatura, es decir, qué hay al respecto relacionado con ese tema. Quiero que entiendas que esto no es una variable aparte, esto no es aparte del marco teórico, es el procedimiento que se da tanto en el marco teórico como en el marco referencial. En cualquiera de los dos, tú tienes que hacer una revisión de la literatura. En la documental, tú aprendiste a hacer las fichas. Las fichas son una variante de revisión, puesto que vas haciendo ese recopilatorio de información y posteriormente vas creando el soporte teórico. Pero la revisión de la literatura es el proceso mediante el cual voy tomando diferentes fuentes de validez confiable y voy haciendo esa investigación acerca de la situación. Repito, se da en los dos formatos, tanto en el teórico como en el referencial. Ahora, mucho ojo, al momento de hacer la revisión de la literatura, no basta con escribir únicamente el nombre de tu tema, sino que el proceso te obliga a leer si realmente el artículo que vas a referenciar o aquello que vas a citar tiene un significado parecido o igual a lo que tú quieres. No es lo mismo decir, y lo vuelvo a mencionar, no es lo mismo decir bajo rendimiento académico en México a decir bajo rendimiento académico en España. Fíjate la diferencia. Haz de cuenta que estoy haciendo una investigación acerca del bajo rendimiento académico en matemáticas. Y me pongo a buscar en internet y de repente veo el título de uno en Google que dice bajo rendimiento académico en España. Ah, sí me sirve porque dice bajo rendimiento. No. Primeramente, el bajo rendimiento para el español no es lo mismo que el bajo rendimiento para el mexicano. Segundo, no se califica de igual manera en ambos sistemas. Y tercero, a lo mejor a lo que el autor le está llamando bajo rendimiento es a que los niños saquen 8 y 9. Mientras que para México el bajo rendimiento, pues estamos entre 6 y 7. Entonces, ¿a qué me hago referencia con esto? Que cuando tú bajas un artículo, revisas un libro, tienes que darte cuenta de que el autor maneja términos muy parecidos a los tuyos o maneja una información muy parecida a la tuya. A veces, chicos, hay palabras que tienen dos sentidos y cuando yo investigo,
por encontrar que tiene la misma palabra el título que el mío, descargo el documento y lo referencio. Y no me doy cuenta que lo que el autor interpretó por esta palabra es diferente al significado que yo le quise dar. A esta conceptualización teórica se le llama conceptualización conceptual, valga la redundancia, y la operativa, que son dos tipos de variables. Tenemos la conceptual, también conocida como variable única, variable tal cual literal, y tenemos la operativa, que es el significado que yo le doy. Ya en algún momento dado se los voy a explicar, pero me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces la palabra como tal, por país inclusive, tiende a tener otros significados. Y aunque diga lo mismo, no significa igual para otras personas. Bien. Ok, voy a cerrar hasta aquí con toda esa parte del contenido teórico. Fíjate que algo que me hubiera gustado que tuvieras en cuenta es que todo lo que estamos viendo ya debiste a cierta manera de haberlo conocido, o al menos ya tendrías que tener parte de este camino recorrido por investigación documental. Eh, Básicamente son elementos de los dos primeros capítulos de un proyecto, pero el tercero es donde me interesa más, donde está más el asunto relacionado con investigación educativa y donde considero que hay más dificultad. ¿Por qué? Porque la metodología es el esqueleto de la investigación, es el eje vertebral, es la columna de la investigación, es lo que te va a dar la pauta de acciones que vas a ir llevando a la práctica para alcanzar el resultado. Sin embargo, quería hacer una pequeña referencia o alegoría de la parte inicial, nada más recordarles un poquito todo lo que debe de llevar y el cómo está estructurado para que tengas en cuenta en el momento en que yo vaya solicitando esos pedazos del proyecto. Bien. Y tomando en cuenta todo esto, voy a dejarles dos actividades más para la siguiente sesión. Como siempre, una individual y una en equipos. No pretendo cargarles de tareas, como les había comentado otro grupo, porque pues no me sirve que hagas 10, 12 tareas si no tiene una referencia directa con lo que quiero. Y al final de cuentas, lo que quiero es ese proyecto de investigación que me vas a generar. Y para llegar a ese proyecto, pues hay unas pequeñas actividades o labores que son las que les voy a ir solicitando. ¿De acuerdo? Bien. En equipos, ¿qué vamos a hacer? Por cada tema de investigación, tú me vas a mencionar debajo de cada tema dos instrumentos de medición adecuados. Repito, dos instrumentos de medición adecuados. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo quiero investigar acerca de, vamos a ver, ahí está. Yo quiero investigar, bueno, estaba investigando de audífonos porque estaba buscando unos que no tengan que estar agarrando el microfonito. Pero bueno, yo quiero investigar acerca de las inteligencias múltiples. Vamos a ver si, ahí está. Yo quiero investigar acerca de las inteligencias múltiples y necesito algo que me ayude a medir las inteligencias múltiples. ¿Qué hago? Escribo en internet, en Google, instrumento para medir inteligencias múltiples. Y me van a salir todos estos. Fíjate, hay un instrumento de observación y evaluación, hay un instrumento psicométrico, hay una evaluación de inteligencias múltiples en el contexto, pero no todos me pueden servir, ni los conozco. Entonces, ¿cuál va a ser la chamba? Debajo de cada tema me vas a enlistar dos instrumentos que tú consideres posibles, que tú consideres adecuados para tu tema, para medir tu tema. Ojo, para que tú sepas de qué trata el instrumento, no basta únicamente con que me digas el nombre, sino que tienes que ver cómo se califica, cuál es el objetivo, qué pretende medir o cómo lo pretende medir. Por ejemplo, si te das cuenta acá, te lo va explicando más. Cada instrumento evalúa una inteligencia empleando una escala del 1 al 5. El 3 sugerente para evaluar las inteligencias múltiples, en quién es basado, qué objetivo tiene y cómo se califica. Todo esto va a ser la investigación que tú vas a hacer. Si voy a buscar un instrumento adecuado a mi tema, no se trata solamente de tomar el primero que aparezca o el segundo que aparezca. Se trata de ver cómo son los instrumentos, entender el instrumento y entonces sí, enlistarlo como una posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que por cada tema hay dos instrumentos de medición que vas a enlistar debajo de tu temática. En total van a ser 6 instrumentos porque pues son 3 temas.
cada tema con sus 2 instrumentos. Eso en el ámbito de equipos, ¿de acuerdo? Ahora, en el ámbito individual, ya para terminar de recordar un poco todo este apartado de la teoría inicial, hay un material que yo les había pedido que tengan a la mano, que al menos ya hayan descargado, que es el recopilatorio de Ruiz 2007, que está en el Drive. De ese recopilatorio vas a leer de la página 33 hasta la página 53, que es el marco teórico. ¿De acuerdo? Desde la 33 hasta la 53 vas a dar de lectura, que es lo que vimos hoy en clase, y me vas a crear en Word también un mapa conceptual con al menos 10 conceptos sobre el tema o los temas. ¿Con qué objetivo? Este mapa conceptual lo estamos creando con el objetivo de que tú vayas tomando materiales de estudio que te ayuden a reforzar todo lo que vemos durante clases. Básicamente lo que está aquí es lo mismo que yo te expliqué y únicamente como reforzado, instrumento de reforzado, pues lo vas a leer, hago mis 10 conceptos, mi mapa conceptual y pues ya tengo todo este compilado de lo que fue la parte introductoria a un proyecto de investigación. Bien, entonces, ¿para cuándo esas 2 actividades o esas 2 tareas? Van a ser para la siguiente semana antes de mi clase. Creo que hay tiempo, creo que tienen de dónde hacer esa lectura, ese análisis. Sí me gustaría que quedara claro al menos esta pequeña parte, primera parte de un proyecto de investigación, porque posteriormente a todo esto ya vamos a entrar con elementos más específicos de la metodología. ¿De acuerdo? Bien. Maestro, una pregunta, de lo del Maestro, mapa tengo una conceptual duda. necesariamente tiene que ser en Word, no lo podemos hacer en una aplicación que sea para mapas conceptuales o algo así. Claro que sí, pueden utilizar la aplicación que ustedes consideran adecuada, no hay ningún detalle, únicamente que sí cumpla con el criterio, que tenga al menos 10 reactivos, ¿de acuerdo? 10 conceptos. Maestro, tengo una duda. Claro. ¿Es un mapa conceptual por cada subtema o es uno en general No, abarcando todo? es uno en general, por eso yo les comentaba que al menos 10 conceptos, pero pues si hay algunos conceptos más, no pasa nada. Al contrario, Está todo bien. material para ti, de nada. Gracias, maestro. Maestro, ¿son los conceptos que yo considere o todos los que están ahí? Los conceptos que tú consideres acerca de las temáticas, que realmente como te comentaba Darani, ya vimos en clase, pues únicamente es que vayas reforzando, ¿de acuerdo? Maestro, hablando sobre la aplicación que estaba hablando Isamar, es una aplicación donde los mapas conceptuales se convierten en imagen. ¿Se pudiera subir la imagen Claro. tal cual? Claro, no hay ningún problema, Pati, adelante. O igual maestro, ¿Qué o pasó, igual Mario? en PDF se puede subir. Claro, claro, siempre y cuando tenga los elementos, no pasa nada. Realmente, Ok. esta parte es su compilado de actividades y sobre todo un recordatorio para ustedes, para que vayan trabajando. Sí. Otra pregunta, maestro, ¿hay ¿cómo se llama? ¿Algún nombre en específico que le pongamos al documento o ¿A le cuál? podemos poner ¿Al individual o al grupal? al individual? El individual sería ADA 2, Mario, sería ADA 2 y ya tu nombre. Ajá, el nombre. Eso, gracias. Y de nada, y ya nada más les quería pedir que el que lo subió la vez pasada en el equipo, también lo vuelva a subir con el mismo nombre. Esta vez sería ADA2 y el nombre del representante que lo subió en la carpeta en equipo, para que pues no nos vayamos confundiendo, que sea el mismo compilado de actividades. Maestro, ¿y si únicamente lo subí como no le puse mi nombre? Pues ya en el segundo ponle tu nombre. No importa para ti, en el segundo ya ponle tu nombre, no pasa nada. Nada más que cuando vayamos abriendo y haciendo toda esa parte, pues ya me comentas, este es mío, maestro. Ok, está bien. Gracias. De nada. Pues muy bien, chicos. Estaríamos dejándolo hasta acá por hoy. Estaríamos dejando esta parte ya de contenido teórico. ¿Hay alguna duda más? No. Muy Profe, bien. disculpe que le moleste, es que Claro. Mándeme, no escucho. Creo que se atoró. Es que estaba como que fallando y no escuché la parte de la tarea en equipo. Ok. La tarea en equipo va a ser que por cada tema, que en este caso ustedes están planteando,
busquen 2 instrumentos de ¿Me medición. escucha? Sí, claro. ¿Tú me escuchas? No, escuché esa medición. Sí, la tarea en equipo es que por cada tema que tú tengas de propuesta de investigación, busques 2 instrumentos de medición que puedan adecuarse a tu tema. Es decir, que te puedan servir para generar resultados. Esa es la actividad básicamente. De todas maneras, si alguien tuviera la nota y fuera tan amable de mandarla, Cualquier cosa, yo me Sí. comunico con ella, profe, no se preocupe. por favor, muchas gracias, Sí, Lupita, sí, si sí. fueras tan Sí, no amable. se preocupe. Sí, yo le digo. Bien, chicos, lo voy a estar dejando hasta acá entonces por hoy. Si no hay ninguna duda al respecto, vayan juntando sus dudas de todas maneras para la siguiente sesión. Ya ven que normalmente nos llevamos un poquito más de 1 hora. Entonces, realmente todo lo que haya de más, adelante, yo no tengo ningún problema. Espero que esté quedando todo claro, al menos en el inicio de lo que va a ser la investigación como tal, y tratando de adecuarnos lo mayormente posible a las capacidades que tenemos hoy en día y a las facilidades sobre todo. Entonces, Maestro, ahí estamos. Dígame. maestro, una pregunta. Disculpe, esos que vamos a, del trabajo de equipo, ¿es con base a las preguntas que ya realizamos? Es con base a los temas que ya propusiste, así es. De Ah, acuerdo a ok. los 3 temas que propusiste, vas a sacar 2 instrumentos por tema. Ah, ok, muchas gracias. Por nada, mucho gusto. Profe, otra cosa, no hay un día específico para entregar, solo tiene que ser antes de su clase, ¿no? En efecto, así es. Así Ok, es. Hasta perfecto. para eso les estoy consintiendo en esa parte. Está bien, maestro, Ay, sí, ay, gracias. sí. Consentidor, después de asustarnos. Muy bien, chicos. Pues que pasen muy buena tarde. Estamos pendientes. Que estén muy bien y buen fin de semana para todos. Igualmente, maestro, profe, feliz día feliz día. del maestro. Igualmente, Feliz día. felicidades.